La denuncia la hemos formulado contra Armin Dorgatén Tapia, director ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y lógicamente producto de las investigaciones contra quienes resultaren responsables materiales e intelectuales de este apuñalamiento a la economía nacional. ¿Por qué ante el fiscal general del Estado? El fiscal general del Estado, por Constitución, es el defensor de los intereses del Estado y de la sociedad boliviana. Es decir, aquí hay una víctima. La víctima es el Estado, la víctima es el pueblo boliviano. Somos una víctima múltiple, ustedes, nosotros somos víctimas. Y obviamente hay un victimario, nosotros lo estamos identificando al Ejecutivo de Yacimientos y sus amigotes, sus compinches, y es el fiscal general del Estado que, siendo víctima del Estado, siendo víctima de la sociedad, tiene la responsabilidad de dirigir funcionalmente las investigaciones. Estamos pidiendo que se designe al investigador policial correspondiente a efectos de que se inicien las diligencias investigativas. Estamos pidiendo igualmente que se nomine el juez a cargo del control jurisdiccional, porque vamos a, en calidad de denunciantes y habiendo sustentado nuestra legitimación activa en el proceso penal, nosotros vamos a accionar para que las diligencias investigativas sean muy dinámicas. Y en caso de no haber respuesta favorable del Ministerio Público, vamos a apelar al ejercicio del control jurisdiccional por parte de un juez que tiene que ser designado al efecto. A la fecha, ¿cuál es el daño económico al Estado? La compañera Teresa Morales puede explicar el caso de Chile, pero ese no es el único caso. Sí, la importación excesiva de diésel solo del año 2022, de diésel y gasolina, llegaba a 1.600 millones de dólares. Si solamente contamos como importación, pero si además, por lo que han reconocido, dicen que en buena parte eso ha salido de contrabando, aumentando la subvención, eso llega a 2.200 millones de dólares. Eso al inicio de nuestra denuncia. Luego de eso hemos encontrado que en Bolivia no solo importa combustibles y EPFB, sino también las empresas mineras, y hemos hecho esta comparación en 15 meses. En 15 meses, hablando solo de diésel, hay que sumarle 723 millones de dólares. Son los 2.200 más de 723, llegamos a 3.000 millones de dólares. Sin contar el valor CIF, solamente hablando de valor FOB. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares sin contar gasolina, en el caso del sobreprecio. Sobreprecio solo porque estamos hablando de Trafigura y en una frontera. Solo le importan mediante Trafigura. Entonces, 3.000 millones de dólares, oigan bien, 3.000 millones de dólares. ¿Cuánto ha sido el debate que han confrontado nuestros diputados por una ley del oro, de lo que dicen que se llama las joyas de la abuela? Lo que van a vender el oro es 1.100 millones de dólares. Aquí estamos hablando de al menos 3.000 millones de dólares, desangrando nuestra empresa, la empresa que nos ha hecho estudiar a los bolivianos, el futuro de nuestros hijos y nietos. No hubiera sido necesario ni siquiera debatir aquella ley si los 3.000 millones de dólares no se hubieran ido yendo en esa importación excesiva. Todos los economistas bolivianos sabemos que la importación de diésel y gasolina ha sido el primer hueco de las reservas internacionales. Todo economista lo sabe, pregunten a cualquier economista. Y ese hueco no era un hueco natural, ha sido un hueco por un mal manejo, por un manejo corrupto de la empresa principal de los bolivianos. No sé, no sabemos a santo de qué,
le están robando a nuestra empresa principal, no a nuestra empresa principal, le están robando a los hijos y a los nietos de 11 millones de bolivianas y bolivianos. Y eso no tiene perdón. Los bolivianos no podemos perdonar aquello. Por eso estamos aquí. Y a mí me da mucha rabia que el fiscal general espere que venga gente a plantear una denuncia, porque él tendría que haberlo hecho de oficio cuando Carlos Romero en el primer momento ya presentó estos documentos ante el país. Él se cerró la boca y no lo hizo. No hizo de oficio lo que tenía que hacer, como no lo hace cuando hay curas pederastas, como no lo hace cuando él tiene que hacer las cosas. ¿Qué gestiones se va a pedir que se investigue o que se tendrían que investigar? ¿Perdón? ¿Qué gestiones se tendrían que... ¿Qué periodos? Estamos hablando, por supuesto, la investigación que yo hice, que es la que tenía a mano, del 2022, todos los meses del 2022 y los 3 primeros meses del 2023 en el último dato. También el dato de exceso de importaciones, lo cual no quiere decir que el 2021 no se hubiera hecho nada. También he revisado ese dato y también hay sobreprecio y también hay sobreimportación. Otro tema importante es decir que tanto Carlos como yo, en vez de recibir una respuesta y decir, no, señora Teresa, usted no sabe hacer matemáticas, o no, como dijeron, el INE se equivoca, etcétera, lo que han hecho es represalias contra Carlos y contra mí. Es más, Carlos y yo somos víctimas de una demanda penal por desestabilizar al gobierno. Así como en otros casos, cuando se acusa de corrupción, viene el ministro atacado y dice, a este señor lo voy a enjuiciar por desestabilizar al gobierno. En ese caso nos han intentado enjuiciar, han pedido nuestra aprehensión para callarnos la boca. Y además están amedrentando a nuestras familias, en particular en mi caso, han ordenado investigar mi gestión anterior de ministra, investigar en qué me pueden dañar, a Carlos le han perseguido a su entorno, etcétera, etcétera. Nos están amedrentando. Pero esto es más importante que cualquier amedrentamiento. No tenemos miedo. Investiguen lo que quieran investigarme. No van a encontrar nada. Y quieren aprendernos, apréndannos. No nos vamos a callar. No nos vamos a callar. Es demasiado el robo. Es el robo más grande de la historia de Bolivia desde la fundación de la República. A este pueblo no le pueden robar de esa manera. No le pueden robar de esa manera. Aquí estamos quienes hemos defendido siempre los hidrocarburos, los salteños, los compañeros que han defendido la patria, los mineros que también han defendido la patria y que hoy día están viendo también el oro que se está vendiendo de la manera que lo están haciendo. Bueno, yo solamente quisiera decir que la investigación, el curso de la investigación puede establecer el periodo. Nosotros lo que estamos demostrando con los contratos y la documentación probatoria es que fundamentalmente el año 2022 se dispara la importación de diésel y gasolina y desde el 2021 ya se disparan las comisiones a los brokers. Entonces tenemos problemas particularmente en estos años. Y eso explica, por ejemplo, que el año pasado hayamos cerrado con casi 3.000 millones de dólares recepcionados por venta de gas y 4.100 millones de dólares erogados por importación de combustible. Pero reitero, esta importación tiene un sobreprecio grotesco y además una sobreimportación grotesca. Ahora, parece que estamos hablando de cifras exageradamente gigantescas, pero esa es la realidad. Es decir, ya en la denuncia del 3 de marzo mostramos Los mismos. que el 15 de agosto del año 2022 compraron diésel en el puerto de Asunción a la empresa Montealegre en la mitad de precio que lo que pagaron 4 días después, el 19 de agosto, en el mismo puerto de Asunción a la empresa Petropar. Es decir, ustedes saben que cada estado publica su lista de precios semanal o quincenalmente en el peor de los casos. Y en esa misma semana no podía haber variación de precios. Es más,
La denuncia que hemos hecho nosotros ha motivado una acción parlamentaria en En Paraguay. Paraguay. Porque resulta que en Paraguay se han sorprendido los que habían vendido en la mitad de precio con relación a otra empresa en el mismo territorio. Y hasta nos han pedido la información, se la hemos enviado, hemos tenido comunicaciones telefónicas y hemos recibido mucha más información. Pero vean ustedes, ni siquiera hemos hecho una investigación todavía de lo que significa la logística de transporte. No, todavía no. Porque nosotros hemos investigado la compra de diésel y gasolina En FOB, al mayorista en puerto. en Puerto. Puesto en puerto. Ya sea el puerto de Conchán, Mollendo, Asunción y en este caso el puerto de Chile, ¿no? Ahora, del puerto a territorio boliviano contratan barcazas, ferrocarril o camiones, o todos estos medios de transporte combinados. Lo que nos ha llamado la atención es que para la logística de traslado del puerto a territorio boliviano también contratan al mismo Trafigura. ¿Y quiénes trabajan en Trafigura? Eso sería importante que ustedes lo averigüen. Son exfuncionarios de yacimientos de Bolivia que han salido con denuncias de corrupción. ¿No es cierto? Es como que yo, ex ministro de gobierno, aparezca en representación legal de una empresa de provisión de uniformes para la policía. No es pues ético, ¿no es cierto? Pero no solamente que no es ético, sino que ahí están el nexo de las relaciones de funcionarios. Aquí tienen que responder ante la justicia. Dorgatén, el ministro, tiene que responder el viceministro, tiene que responder el gerente de logística, tiene que responder el gerente de refinación, tienen que responder, además de Dorgatén, tienen que responder un señor de apellido Ceballos. Tiene que responder un señor de apellido Roca, dos Rocas, un Roca con una C y otro Roca con dos Cs, y así, un número de personas. Yo no cacho. Tienen que confesarle al país quién es el tal Cacho, el que utiliza el seudónimo Cacho, que es el lobista principal que maneja los contratos internacionales. Muchas gracias.